Muy buenas noches. Saludamos de manera especial a todos nuestros estudiantes y docentes que se van vinculando mediante la herramienta Zoom para participar de esta cátedra abierta titulada Las dos naturalezas de Cristo. Este es un escenario generado por la Fundación Universitaria Católica del Norte y la Facultad de Humanidades y Ciencias Eclesiásticas con el propósito de profundizar en la persona divina y humana de Jesucristo. Esperamos que esta cátedra se lleve a cabo máximo una hora, pero a su vez sea un momento de aprendizaje y profundización en la persona de Jesús. Pero antes de iniciar, le daremos paso al saludo y palabra de nuestro decano, el presbítero magíster Julio César Caro Lopera. Padre, muy buenas noches, bienvenidos. Jesús, buenas noches. Un saludo muy cercano y cordial. Agradecerle, usted como docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Eclesiásticas, sea nuestro presentador de este importante espacio para nosotros desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Eclesiásticas y el Centro de Estudios Teológicos Benedicto XVI. Les a saludar también de una manera muy especial a Pilar Mesa, quien es nuestra teóloga, que nos estará acompañando en la noche de hoy con esta fundamental reflexión sobre las dos naturalezas de Cristo. Igualmente quiero saludar a Milton Arbeláez, quien está en la coordinación técnica y en todo lo que tiene que ver con la transmisión de este importante evento de la facultad. De igual manera, quiero saludar a todas las personas que están conectadas a través de esta herramienta de Zoom y a través de nuestras diferentes redes sociales para vivir con mucha alegría esta posibilidad de encontrarnos con la realidad de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Eso nos tiene que emocionar a nosotros como cristianos, saber que Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Como cristianos no podemos negar nunca ni su divinidad ni su humanidad. Son dos realidades que estaremos reflexionando en esta noche con alegría y con gozo. Y quiero iniciar esta cátedra abierta con una oración precisamente a Jesucristo Salvador. Unámonos a esta oración. Jesucristo, nuestro ser experimenta plenitud al encontrarnos contigo. Qué maravilloso es conocerte, amarte y seguirte. Te encontramos presente en cada persona que se nos acerca, porque todo ser humano es imagen de tu rostro. Adorable Jesús, eres Dios con el Padre y con el Espíritu Santo. Eres la segunda persona de la Trinidad. Eres verdadero Dios y verdadero hombre. Dos naturalezas, sin confusión, sin división, sin mezcla y sin separación.
una sola persona divina. Amantísimo Hijo de Dios, tú nos has salvado a través de tu misterio pascual, pasión, muerte, resurrección, glorificación, exaltación y envío del Espíritu Santo. Eres engendrado por el Padre desde toda eternidad. Te presentas como camino, verdad y vida. Tú, precioso Jesucristo, quieres que seamos uno. Deseas que construyamos la paz y la justicia. Nos convidas a vivir en hermandad. Nos propones un proyecto de felicidad. Amén. Que Dios bendiga este espacio con la protección de María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos que María es la Madre de Dios, la Madre de Jesucristo y la Madre nuestra. Muchísimas gracias por su saludo, Padre. Por supuesto, recordamos hoy con especial afecto a la Santísima Virgen María en su advocación de María Auxiliadora, hoy en su fiesta 24 de mayo. Y es por esto que también hemos hoy invitado a alguien muy especial para que nos acompañe en esta noche. Estamos hablando de María del Pilar Mesa Beleño. María del Pilar es teóloga de la Universidad Católica Luis Amigó, es magíster en teología de la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente se encuentra adelantando sus estudios doctorales en esta misma universidad con énfasis en teología fundamental. Damos entonces la bienvenida a María del Pilar Mesa Beleño. Muy buenas noches, María del Pilar. Muy buenas noches. Hola a todos. Bueno, agradecer en este encuentro a la Universidad Católica del Norte, al Padre Julio que me extendió la invitación. Y bueno, ya he conocido aquí a dos personas encantadoras. Cuando estamos de la mano de Dios, Él también va haciendo todas las cosas nuevas. Entonces, como me decía ahorita Eduardo, que hermana, Sor, y yo sí, hermana en Cristo. Bueno, entonces, muchas gracias. Les voy a hacer un pequeño itinerario de cómo voy a abordar este encuentro. ¿Listo? Vamos a tener 45 minutos en donde yo voy a hacer una exposición breve, porque el misterio de Cristo no lo puedo explicar en 45 minutos, y todo el convenio de la cristología, que es dogmática y fundamental, no, pero vamos a hacer lo posible por ser claros. ¿Listo? Entonces, en una primera parte que va a durar, van a estar escuchando alarmas. Yo siempre cuando estoy en mis clases y todo, soy de alarmas para poder no pasarme el tiempo, y en las ponencias van a escuchar en la primera parte vamos a hacer la parte dogmática, les voy a explicar las dos naturalezas en la persona de Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, la humana y la divina. Brevemente haré un recorrido. Cuando termine esa segunda parte, el Padre Julio me pidió de una manera muy antioqueña, a mí también les voy a poner de pronto ejemplos de una manera muy antioqueña, aterríceme estas dos naturalezas aún, ¿cómo las vemos hoy? Entonces, en esa segunda parte les voy a plantear 3 escenarios donde vamos a ver esa naturaleza, esa humanidad, divinidad de Cristo en el hoy de nuestra historia. Y en la última parte, que dura 10 minutos, la tengo planteada, pero son 7, les preparé un video que quiero que vayan viendo y escuchando. El audio es de una de mis alumnas de Cristología, una novicia salesiana, y fue su trabajo final el año pasado, y pues, entre otras, espectacular. Y ahí espero que se ericen, como dice Amparo. Bueno, entonces empecemos, no demos más vueltas, ya llevamos 10 minutos, o sea, pues que ya son 15 menos, 10 menos. Entonces, vamos a empezar en donde está prefigurado y escrito Jesús, ¿quién es? ¿Cierto? Y es el prólogo de Juan. Entonces vamos a leer Juan 1 al 6 y 14. Entonces dice, en el principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Y la palabra se hizo carne,
y puso su mirada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y verdad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, fundamental, el prólogo. ¿Quién es Jesús? Es la palabra eterna de Dios encarnada, hecho hombre, el Verbo. Por eso dice muy claramente ahí que todo fue hecho por ella. Cuando Dios dijo, hágase la luz, ahí estaba la palabra, ¿cierto? Entonces, ahí vamos viendo todo esto, cómo se va uniendo y cómo va finalmente también desencadenando en el misterio de la Santísima Trinidad, ¿cierto? Porque desde esa prefiguración del principio, ahí estaban pues, las tres personas en una sola unión. Entonces, eso tiene que quedar claro, ahí está. Entonces, ¿por qué es importante este tema? Primero, porque en Jesucristo, Jesús de Nazaret, hay dos naturalezas. Él es Dios y es hombre. Entonces, Él es la persona más importante que jamás haya vivido en este plano. Pues, evidencia de ello es que partió la historia. Díganme ustedes, un campesino de Galilea hace 2000 años, casi que saliendo de la edad de bronce, ¿por qué está presente hoy? ¿Por qué su palabra es viva y eficaz hoy? ¿Por qué esa revelación de Dios todavía hoy se hace progresiva? Porque era el Hijo de Dios, porque es Dios. Nos lo digo muy claramente el Evangelio del domingo pasado, cuando fue la ascensión del Señor. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, para todos aquellos que creen que Él es el Dios encarnado, es el Salvador, ¿cierto? Al decir que Dios es encarnado, no significa que Él es mitad Dios y mitad hombre. Como quien dice, no, es que es un muñequito y tiene la mitad, el 50% es de Dios y el 50% es hombre. No, no. Eso lo trataron todas las herejías de la primigenia iglesia, de la iglesia antigua. Más adelante les voy a ir explicando poquito a poco. Él es 100% Dios, 100% hombre, en una sola unidad, ¿cierto? Que es la persona, una persona. Listo. Entonces, tiene dos naturalezas que son definitivas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. En la divina, como leímos, la acabamos de leer en el prólogo de Juan, estaba con Dios y estaba junto a Dios. Cuando uno lo lee en griego y le ve la traducción, dice, claro, era, estaba, pues estaban unidos, han estado siempre. Cuando he tenido que explicar el misterio de Trinidad, es difícil, o sea, es complicado, hay que cambiar el chip en otra dimensión, todo, pero bueno, espero que algún día me inviten para eso, porque ahora es cristología. Bueno, entonces, la naturaleza divina de la palabra no cambió, ni se alteró cuando se hizo carne. Más bien la palabra adquirió humanidad. ¿Dónde? Si quieren tomen nota, pueden verlo, Colosenses 2, en este momento pues no nos podemos ir a leer Colosenses porque les digo, tengo mucho que abarcar y es un poco pues complicado por el tiempo. Vayan tomando notas si tienen alguna duda o si quieren que leamos alguna cita al final y no hay problema. Jesús no era simplemente un hombre que tuvo a Dios dentro de él, ni tampoco un hombre que manifestó el principio de Dios. Él es el Hijo de Dios en carne. Vuelvo y repito, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pueden tomar nota, Hebreos 1:3. Les voy a leer esta. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ahí va viendo esto, que es la ascensión, lo que fue en el Evangelio del Domingo. Dentro de esa doctrina de las dos naturalezas, humana y divina, de Jesús, hay un tema
que está en el depositum fidei, o sea, el depósito de la fe. Recuerden que en los primeros concilios, en los primeros 4 o 5 siglos, fue que se construyó la fe de lo que hoy creemos, ¿cierto? Que la iglesia es la garante de que en fe está escrito, pues no hagamos un disenso teológico, o sea, que los teólogos digamos cosas que no son y están por fuera de la iglesia. Entonces, ahí está el depósito de la fe, todo lo que hemos creído. Entonces, hay un punto que se llama el communicatio idiomatum. Es una doctrina que está relacionada con la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Este ejemplo que les hice. Naturaleza humana, naturaleza divina, en una sola unidad, ¿cierto? En la unión hipostática. En latín eso significa la comunicación de las propiedades. Esta es la enseñanza de lo que los atributos, tanto divinos como su naturaleza humana, son solamente atribuidos a la persona de Jesús. Esto significa que la palabra, al tomar la naturaleza humana, oigan pues, mire lo que dice, dejaría de demandar la gloria que él tuvo con el Padre antes de que el mundo fuera hecho, ¿cierto? Dejaría, pero no. Él mismo afirmaría su gloria siendo igual al Padre. Un poquito como difícil de entender, pero aquí lo vamos a entender claramente con la misma Sagrada Escritura. Juan 17:5 dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Lo dice la Sagrada Escritura, ¿cierto? Recuerden que la Sagrada, o sea, es una de las fuentes de la teología. ¿Cuál es la gran fuente? La palabra de Dios, que contiene la Sagrada Escritura y la tradición. Entonces, y que la Sagrada Escritura es el alma de la teología. Entonces, aquí está verificado. Otra, para él validar esta comunicación idiomatum, afirmaría que él descendió del cielo. ¿En dónde? En Juan 3:13, que dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, vuelve y vamos, ¿cierto? Hay otra donde afirma, Jesús es una persona con dos naturalezas. Esta es la razón por la cual en las Escrituras dice, fue creciendo en sabiduría y estatura. En sabiduría como Dios, estatura como hombre. Pero no pensemos en la estatura que es que medía 1,80, que era ojos verdes. No, no, no. Como en edad, en los años que iban pasando. Recuerden que todo lo que dice la Sagrada Escritura, pues textualmente no se puede interpretar. La Pontificia Comisión Bíblica en el año 1993 estableció unos criterios para interpretar la Escritura. Ahí están todos los métodos exegéticos, cómo nos podemos acercar a ellos. Los invito a que lean ese documento si no lo han, pero textualmente no lo podemos leer. Otra, muy importante, donde él valida eso, él es la palabra hecha carne, ¿cierto? Ya, como les dije ahorita, el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De él también hablaron las Sagradas Escrituras. Y dice Juan 5:39, examináis las Escrituras porque vos pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿cierto? Entonces miren cómo todo esto se va uniendo, se va tejiendo. Otra, los profetas profetizaron acerca de él, Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Otra, él mismo testificó de él, ¿cómo? Y el Padre que me envió
ese ha dado testimonio de mí, el Padre, ¿cierto? Por último, el Espíritu Santo testificó de él. ¿Cómo? Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio. Aquí nos podemos quedar horas enteras. Yo hice una selección así rápida y tengo otro punto que dice, las obras testificaron de él, las multitudes testificaron de él. Esa me encanta. Por ejemplo, Juan 12:17. Y así la multitud que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. También testificó de él mismo, declaró su omnipresencia. Por ejemplo, Mateo 28:20, enseñándoles a guardar todo lo que estaba mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La cita que les dije. Entonces, miren cómo vamos adelantando y vamos volviendo y vamos diciendo, y llegamos a una importantísima, la deidad de Jesús. ¿Cómo? Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Colosenses 2:1. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido la fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador. Entonces, ahí está testificado desde las Sagradas Escrituras cómo es la prefiguración de él, cómo están sus dos naturalezas, cómo están en una sola unidad, y esto de que hubiera perdido las atribuciones divinas al ser encarnado, pero no las perdió, ¿cierto? Eso solo sucede en la persona de Jesús. Como mediador lo hace como hombre. Es clara 1 Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Pues esto es bello, a mí pues esto me encanta, la Sagrada Escritura, pues, último, es nuestro Dios, Salvador y Señor. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, es claro, hagamos una recapitulación. Bueno, salvación y redención está la encarnación de Jesús como ese Dios encarnado con naturaleza humana que permite que Él sea el Salvador y el mediador entre Dios y los hombres, ¿cierto? ¿A través de qué? De su humanidad. Y a través de esa humanidad, Él pudo experimentar la vida terrena y ofrecerse como un sacrificio perfecto por la humanidad, reconciliando a los creyentes con Dios. Pregunto, bueno, es que yo estoy acostumbrada en las clases a estar preguntando, pero una cosa, más bien una afirmación que una pregunta. ¿Qué necesidad tenía Dios de tomar la condición humana? La palabra eterna de Dios, la segunda persona de la Trinidad, de tomar la condición humana. Primera larga, voy a ir cerrando esta parte de uno. Hombre, simplemente por amor, porque Dios nos ama. Ah, es que Dios estaba aburrido y creó unos muñequitos allá, y ay, tan lindos muñequitos, les voy a mandar la salvación. No, simplemente porque somos la criatura más preciada del Creador. Y con esa, ¿por qué se encarnó Jesús? Porque tenía que sentir como sentimos los hombres, llorar como lloraron los hombres, reír como reían los hombres, sentir hambre, sed, angustia, miedo, desolación, estar tentado. Recuerden en el huerto cuando él le dijo que si él lo consideraba, apartara de él ese cáliz, pero que fuera la voluntad de Dios y no la de él. Elí, lema sabactaní, cuando estaba en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, terminemos con esto.
en Jesucristo hay una redención integral, porque esas dos naturalezas nos muestran a Dios, nos revelan a Dios. Recuerden que la revelación máxima de Dios, la plenitud de la revelación es Cristo, ¿cierto? Viene la cósmica, natural, la mosaica, la de los patriarcas, profetas, hasta que llegamos a la cima de la revelación, que es la crística, Jesús de Nazaret, que en él vemos al Padre. El que me ha visto a mí, ve al Padre. Entonces, él, tomando esa condición humana, se preocupa por todo lo del ser humano, tanto en su dimensión espiritual como en su realidad física y emocional. Como les dije, experimentó el sufrimiento, el miedo, la angustia, bueno, todo, ¿cierto? Entonces, esto es esta cuestión que nos está ocupando en este momento, ocupa la teología, o sea, un punto súper importante de la teología cristiana. Cuando uno hace el examen de Universa, cuando se va a graduar de teólogo, le preguntan en el dogma si todos los dogmas son iguales. No hay clasificación de dogmas. ¿Cuál? Misterio de Dios uno y trino, cristología y neumatología. Entonces, esos tres que significan Dios, ¿cierto? Ocupa la parte central de la teología cristiana. Todo tiene una comprensión y claro, a través de esa comprensión entendemos la obra redentora de Jesús y su relación con la humanidad. Pero aparte de salvarnos, que es lo más importante, nos hizo hijos en el Hijo. O sea, ya somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Él se volvió, aparte de ser nuestro Señor, nuestro Salvador, también es nuestro Señor. No sé si hasta este punto he podido ser clara. Como les digo, es muy difícil en tan poquito tiempo yo decirles todo eso, pero bueno, vamos hacia la carrera a robarle un ratico antes de la otra parte. Vamos a hablar entonces, ¿qué herejías y qué concilios? Los voy a mencionar simplemente un concilio. Éfeso, en el 431 después de Cristo, enfrentó la controversia nestoriana. La controversia nestoriana, Nestorio era un sacerdote que hizo una herejía cristológica, fue patriarca de Constantinopla en el siglo V, y Nestorio sostenía que en Jesús habían dos personas distintas, una humana y una divina, en lugar de una sola persona divina. ¿Qué quiere decir? O sea, él decía, voy a llevar a María. María era la madre de Jesús, pero no era la madre de Dios. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cuántos tuvo María? ¿Cierto? Entonces él decía, no, es que Dios es tan grande que ¿cómo va a ser una mortal la madre de Dios? No, hay dos personas en él. Y este es un punto clave, una pregunta de universo. Por ejemplo, el Jesús histórico, que es este Jesús que nosotros conocemos, ese campesino de Palestina, como les conté, con los pies empolvorados, que recorría pues toda la Palestina, Galilea, que también fue comprendiendo, sabía que era el Hijo de Dios, pero en la medida en que iba avanzando su ministerio, fue comprendiendo que la salvación también era para todos, ¿cierto? Como con la mujer sirio-fenicia. Es el mismo que el Cristo de la fe. Después de que se construyó el depósito de la fe, nos volteamos solo a la cruz, a ese Cristo crucificado que está en el altar, el que creemos, y se olvidó el Jesús histórico. Entonces yo pregunto, ¿es el mismo o son dos? Si usted contesta en un examen de Universa que a usted le parece más humano el Jesús histórico que el Cristo de la fe, vea, lo ponen para kinder de teología, porque esa es la herejía que se combatió en Éfeso. En Éfeso se dijo que en él habían dos naturalezas en una sola persona, ¿cierto? Entonces la respuesta es el mismo, es el mismo. Entonces, hasta ahí.
tenía preparado otros concilios, la herejía arriana, pero necesito llevar esto a hoy. Y vamos a hablar de 3 escenarios donde hoy yo encuentro a esa persona humana y divina actuando en cada uno de nosotros. Primer escenario, nuestro corazón. Mejor dicho, con todo eso que nos dijo Jesús y lo último, que estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, el cielo, que lo pensábamos por allá en otra dimensión, está aquí. ¿Por qué? Porque aquí habita Dios. Recuerden lo que decía Agustín, que se preocupó por buscarlo afuera y tanto lo buscó y no, hasta que se dio cuenta que habitaba aquí, él pudo ser feliz y comprender, ¿cierto? Entonces, no sé si a ustedes les pasa en este camino del seguimiento, de todo, cuando yo, lo digo yo, porque yo le había contado al padre, otra vida, otra carrera, otros intereses, otra cosa. Cuando yo descubrí el gran amor de Dios y que Él habitaba en mí, yo me sentía plena. O sea, como que respira uno. Yo me volteo y digo, Jesús, te amo cada que estoy dormida. Yo, bendito Dios, aquí está conmigo. ¿Cierto? Cuando Dios habita en mí, yo tengo la capacidad de mirar más allá. Otro, en donde está Jesús con nosotros todos los días, en la Eucaristía. Recuerden que sangre y vino se convierten en el cuerpo y la sangre. Y en el momento en que el sacerdote consagra es in persona Christi. Ahí está, vivo, presente y real. Alimento para nuestro espíritu. Deje usted de asistir a la Eucaristía, deje de recibir el cuerpo y usted se va a dar cuenta que como que el alma se muere, pues como si tuviera inanición. ¿Por qué? Porque ese es nuestro alimento y con eso ratificamos que Él está entre nosotros. Y el último, que me parece fundamental, en el otro. En el otro vemos el rostro de Jesús, el Cristo, hoy en la historia. En el pobre, en el marginado, en el excluido, el perseguido, el inmigrante. Las personas que están en esa oscuridad debajo de esos puentes consumiendo vicio. Ah, pero es que, muchachos, si no es tan fácil, ¿cierto? Porque al abrazar al otro que huele maluco, no me vas a tocar. Entonces, mire, un ejemplo, Teresa de Calcuta. Leprosos era lo que atendía la hermana Teresa, ¿cierto? Y le dijo a alguien en Nueva York, yo no haría lo que usted hace ni por $1.000.000. Y ella le contestó, yo tampoco. Pero el otro no lo entendió, ¿cierto? Entonces uno ve esa realidad de esos santos, sobre todo pues los de la era moderna y la contemporánea, que se han hecho otro Cristo, que han recibido el dolor del otro como si fuera de ellos. Y ese es el ser cristiano, porque nosotros cristianismo no podemos hacer solos. Ahí está la segunda larga. Ahora bien, para terminar y recoger como todo esto que les he dicho, es decir, ya deben tener hambre, decir, ay no, esta maestra habla mucho. Y me perdonan si me emociono, pero es que esto es mi vida. Este es el servicio que yo hago para él. Quiero que vean un video que les preparé. Bueno, aquí voy a hacer publicidad, política pagada. Yo hace algún tiempo me preocupé por encontrar unos nuevos medios de evangelización, ¿cierto? Nuevos areópagos de evangelización. Recuerden que la Internet es un nuevo lugar teológico y a través de las redes sociales, no solo por la pandemia, desde antes, digamos, en este siglo XXI, pues
también se están usando para evangelizar. Entonces, yo creé un canal que se llama La Señora Teología en YouTube, para que me sigan, ahí pongo contenido, pues apenas lleva 2 años, no es como con los influencers que muestran, no, las cosas de Dios son poquitos, pero como dicen, muchos son los llamados, pues los escogidos. La Señora Teología no soy yo, es la teología misma a la cual yo le sirvo por medio de la enseñanza de la teología. También tengo la página en Instagram, Teóloga María del Pilar Mesa, también la encuentran como Señora Teología. Entonces, este video nos va a aterrizar. Como les dije, el podcast, o sea, el sonido, lo hizo una de mis alumnas novicias salesianas en Cristología, terminando el curso, y el equipo de la Señora Teología, por aquí debe estar conectada la maestranda Diana Rego, que trabaja conmigo como en muchas cosas, me ayudó en la edición. Entonces, sin dar más rodeos, quiero que lo vean y que al final comentemos, y si tienen preguntas, pues aquí estoy dispuesta a contestar todo y que el Dios me dé sabiduría. Bueno, entonces ahora les voy a compartir la pantalla. Vamos a compartir el sonido. Me dicen si escuchan. En este momento no hay nada. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pregunta Jesús a sus discípulos, y ahora también me lo pregunta. Y podría responder como Pedro: tú eres el Mesías, porque así lo creo y es la respuesta que abarca todo. Pero, ¿quién es Jesús divinamente cotidiano? Ese hombre que es la plena revelación de Dios y que existía desde el principio como verbo, logos, y estaba sentado junto a Dios y es Dios. Parece un juego de palabras, pero así es Él, el Salvador, el inabarcable, el sencillo entre los sencillos. Y precisamente por esto es tan difícil de comprender, pero tan profundo para amar. El campesino, el carpintero, el vecino de Nazaret tuvo una vida particular. Su nacimiento por obra y gracia del Espíritu Santo fue reconocido por pocos. Mas desde la grandeza y la valentía del fiat pronunciado por su madre, se fueron tejiendo una cadena de encuentros que reconocían en Jesús niño la manifestación de Dios. «Bendito el fruto de tu vientre», exclamó Isabel al encontrarse con María. Simeón alabó a Dios por permitirle ver la salvación, y más adelante, ante la incertidumbre de no encontrar a su hijo, José y María vuelven al templo para encontrarse como en el primer día. La respuesta: ¿no sabías que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero su madre, la Virgen María, guardaba todo en su corazón, mientras lo veía crecer en estatura y en gracia delante de Dios y de todas las personas. Nos preguntamos, ¿quién es ese niño que creció en el silencio de una familia judía? ¿Quién es el Anahuín que predicaba por todas partes el reino de su padre? ¿Quién es el hombre que por sanar y liberar fue señalado? ¿El Cristo, el que murió por nuestros pecados? ¿Quién es Jesús y quién sigue siendo Jesús hoy? Él es un profeta que al multiplicar los panes revela su compromiso con quienes tienen en riesgo su vida. Evita la insensibilidad y la indiferencia ante la necesidad y propone el proyecto de Dios, que es comunitario y es experiencia. Es el incomprensible. Asusta a sus discípulos al caminar sobre el agua, pero les dice: anímense, soy yo, no teman. Es Él el que sube a la barca y calma la tempestad. Es el que nos hace mover hacia la luz. Es el que nos permite vivir en el Dios vivo y comprender que la gratuidad del amor de Dios nos lleva a creer, a confiar en que aún en medio de la tormenta es Él el que nos ve y nos salva. Es el Maestro lleno del Espíritu que se expresa y manifiesta en el lenguaje del amor y del perdón,
que transmite con gestos sencillamente humanos que no transgreden. Por el contrario, su mensaje de acción encarna la voluntad de Dios que incluye, cuida y rescata. Enseña con su testimonio, transforma la vida compartiendo la suya, involucra, envía y confía en sus seguidores y seguidoras. Es el Raúní, el Señor. Es el Hijo que perdona los pecados, que sana y libera. Es el Hijo que habla mucho con su Padre. Sube a la montaña, se retira a orar, a discernir, a hablar al Padre de todos nosotros y nosotras. Es el hombre que ante la desesperación tiene miedo, pero se confía plenamente y dice: si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En este momento se hace cordero, azotado, dañado, maltratado, no le queda nada de sí, y contra toda lógica grita: perdónalos, y se encomienda al Padre. A la hora nona, el Cordero, el Cristo, muere por nuestros pecados. Él es también el silencio que se hace fecundo en la oscuridad y devuelve la luz. La tumba está vacía, el sudario doblado. El resucitado volverá aunque no se ha ido. Sus discípulos lo reconocen al partir el pan. Él mismo como pan de vida bajado del cielo, para que, como dijo Pedro Casaldáliga, comiéndolo sepamos ser comida. Es el pastor verdadero que se preocupa por sus ovejas, que se hace uno con ellas y les da su propia vida. Es el caminante que anuncia que el reino está cerca, que el reino lo vivimos aquí. Es el que se abaja y levanta, es el amigo, el hermano, es la revelación, es Dios mismo, el Dios de los silencios, el Salvador. Mi Jesús, tu Jesús, nuestro Jesús. Bueno, espero pues les haya quedado claro, les haya gustado, hayan comprendido el mensaje. ¿Quién es? Es el hermano, es el amigo, ahí está. Es papá y mamá que me acompañan. Yo siempre que hago mis publicaciones en Facebook, cuando me refiero a ellos, les digo: papá y mamá, el Dios, el rostro misericordioso de Dios aquí en la tierra, para mí, ¿cierto? Porque gracias a Dios me dio unos que, mejor dicho, por eso digo, son el rostro misericordioso de Dios. Bueno, ya son las 7:44, creo que me va a sonar la alarma antes de tiempo. Espero que hayan podido comprender. Miren, el misterio de Cristo, la cristología es un compendio grandísimo. Cada que me toca enseñarlo, yo me enamoro más de él. Como decía Isabela, mi Jesús, nuestro Jesús, tu Jesús. Bueno, no sé, Eduardo, abrimos el mensaje, los micrófonos. Quiero que me digan si les quedó claro, si entendieron las naturalezas. Mira, ahí está sonando. Si entendieron las dos naturalezas. Obvio, miles de libros, miles de teólogos. A los que están estudiando, obviamente hay que leer a los teólogos, sacar de cada uno lo mejor. Ese es parte del método, el intellectus fidei, donde ponemos la mente a trabajar con lo que han dicho los otros, con lo que nosotros mismos decimos. Si están interesados, pueden poner qué dice la Pontificia Comisión Bíblica sobre Cristología, qué dice la Pontificia Comisión Bíblica sobre Escatología. Trae todo el compendio, el ministerio, de lo que debemos creer, de acuerdo a lo que está en la iglesia. Y bueno, ni que seamos muy arrianos, o sea, solo miremos la humanidad, ni que solo miremos la divinidad.
O sea, es uno, ¿cierto? Él no está por allá encaramado, está aquí. Este es el nuevo cielo. También está a la diestra del Padre, pero este es el nuevo cielo, en el corazón. Bueno, ya con eso termino. El que quiera decir algo, bien pueda. Muy bien, nuestra querida invitada Pilar, mientras que nuestros asistentes van dejando sus aportes, sus inquietudes a través de nuestro chat, tenemos una primera pregunta, doctora Amanda Pilar. De alguna manera, digamos que en el marco del siglo XXI, como en esta época contemporánea, digamos que hay algunos movimientos, tanto eclesiales, movimientos cristianos, que han querido hacer como un especial énfasis en aquellas características o cualidades humanas de ese Jesús histórico, de ese Jesús que estuvo presente entre nosotros. Sin embargo, ¿usted qué consejo, qué orientación podría darnos para de pronto conservar una espiritualidad que muchas veces no se aleje totalmente del reconocimiento del Hijo de Dios como un referente de divinidad, que no se nos olvide esa parte divina, esa parte mistérica, que también, pues por supuesto, acompaña la figura de Jesús? ¿Cómo hacemos para que los creyentes, el creyente del común, el creyente de a pie de la calle, pueda tener una vida espiritual equilibrada, pueda reconocer a Jesús como hombre y como Señor, como personaje histórico y como Dios de la historia? ¿Cómo podríamos nosotros llegar a ese equilibrio en nuestra vida espiritual? Ya, es que decía que el anfitrión no dejaba que activara mi audio, que lo había apagado. Bueno, mire, es claro que hoy en día los movimientos dentro de la iglesia y también movimientos cristianos, denominaciones, están tomando giros a la izquierda y a la derecha. O sea, a la izquierda en cuanto, increíblemente, suena, pero son liberales, muy liberales. Entonces son pura humanidad, ¿cierto? Usted mira a Jesús en el otro, es que él era el hombre, el que se condolió por el otro, pero se condolió por el otro porque era Dios. Y esa parte, esa chispa de esa divinidad es la que hace que hoy en día yo me conduela con el otro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo buscar ese equilibrio? Muchachos, eso es muy difícil. Eso lo da la fe del creyente. Y en nosotros está, o sea, yo siempre he dicho, cuando le dicen a uno, ay, la iglesia nos engañó, que es que mire, que es que las cosas no son así. No, todos no nacimos, por eso dice la escritura que tenemos diferentes dones y carismas, ¿cierto? Todos no nacimos para ser teólogos, todos no nacimos para ser abogados, todos no nacimos para ser arquitectos. Bueno, yo soy arquitecta, pero ya no ejerzo. Bueno, exacto, ¿cierto? Entonces, en nosotros, que vamos un poquitico más avanzados, como en ese conocimiento, hacer una buena evangelización, ¿cierto? Y bueno, es muy difícil porque uno también ve otros movimientos que van cogiendo como para otro lado y se van desviando del misterio trinitario y van tomando como otros dioses, otras cosas que no, o que se vuelven tan cerrados que en vez de avanzar con la revelación que es progresiva, que estamos en pleno siglo XXI, se van devolviendo como a tren, como al 1500 y pico. Entonces todo es pecado, todo es difícil. Yo creo que cuando las cosas son de Dios, y yo creo que nosotros tenemos que ser más ese testimonio, ¿cierto? Esa es la forma de encontrar el equilibrio. Cuando las cosas son de Dios, dan tranquilidad, paz y gozo, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo una persona, como las que están acá, que están estudiando teología, y que le brillan esos ojitos así cuando habla y la gente le dice a usted, ay, qué energía tan bacana, yo quiero estar como usted. No, energía no, es la gracia, es Dios que habita acá. Entonces, aquí está, ¿cierto? Porque no, es la gracia. Y dar el testimonio es la única forma. ¿Cómo hacer? Es una tarea muy difícil.
muy difícil. El Papa está haciendo algo con todo este evento de la sinodalidad, increíblemente. ¿Por qué? Porque dejamos de ser iglesia, todos, ¿cierto? Como en las primeras comunidades. Entonces cada uno se fue para su casa, voy a misa cada 8 días, no tengo coinonías, no tengo primeras comunidades, entonces olvidamos, entonces ahí es donde usted se desvía, ¿cierto? No sé si seré claro, si quedaron bien con la respuesta. Es un desafío, un reto, un compromiso. ¿Cómo hacer? Con mucho cuidado. Me perdonan, es que me acordé de una anécdota que tuve el domingo. Mi papá tiene 77 años y ya está como empezando con el Alzheimer. Entonces nos fuimos pues para la Eucaristía de la Ascensión y yo le digo, ponga mucho cuidado a lo que está diciendo el padre. Entonces salimos en el carro. ¿De quién fue el evangelio? De Lucas, no de Mateo. ¿Y qué dijo el evangelio? Muchas cosas. Entonces es eso mismo. ¿Me entiendes? Muchas cosas. Me dio mucha risa. Y yo, claro, dijo muchas cosas. Pero es eso, escoger todo eso, la palabra, introyectarlo. Yo creo que cuando vos tenés claridad en esto, en la palabra, en el llamado, vos no te desvías. Él no puso cargas difíciles de llevar. De hecho, las quitó. No vino a abolir la ley, vino a darle una nueva interpretación, pero no 600 y pico de mandamientos donde todo era pecado. Entonces ahí qué de humanidad va a haber. Es un Dios inalcanzable. Pero cuando lo vemos humano, es Dios con nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Damos paso a uno de nuestros asistentes, David Rodríguez. Quiere un pequeño resumen de la comunicación de propiedades. De pronto, David Rodríguez, ¿te encuentras ahí todavía para que hagas tu pregunta directamente a nuestra invitada especial? David, ¿estás por ahí? Bueno, sí, David está por aquí. Si quiere, puede aperturar su micrófono para que lo escuchemos todos, por favor. No lo deja el micrófono, No, está diciendo. Tienen que activarle para que pueda. Buenas noches, doctora. Listo, perfecto. No, yo todavía. Doctor el señor. Listo, señora Pilar, buenas noches. Gracias. Y concretamente, la comunicación de propiedades. O sea, un tema que es tan esencial y pues muchas veces tan difícil de comprender. En unas palabritas, ¿cómo lo podríamos comprender para comprender esto de una persona, dos humanidades, dos realidades en Jesús? Es que esas dos realidades de Jesús ahí están, pues, en lo que tú dices, en esa comunicación de propiedades, ¿cierto? Cuando Él habla como Dios y cuando Él habla como hombre. Pero, a ver, como les dijera, valida su naturaleza humana y valida su naturaleza divina. O sea, no es que esté dividido en los dos, ¿cierto? Entonces, en esa comunicación de propiedades es claro que vos vas a encontrar, de acuerdo a lo que dice la Escritura, verdadero Dios y verdadero hombre. Yo creo que para que vos puedas entender eso es leer bien la Escritura, buscar, pues en San Google hoy en día, las citas que hablan de ello y que así pudieras hablar. Por ejemplo, en esas dos naturalezas, como Dios y como hombre. Como Dios hay una propiedad. Él es adorado. Él fue llamado Dios. Y te doy, si quieres, las citas para que más adelante las vayas buscando. Ahí están esas dos propiedades. Entonces hablemos como Dios. Él es adorado. Mateo 2, 2, 11 y 14, 33. Él fue llamado Dios. Juan 20, 28, Hebreos 1, 8. Llamado Hijo de Dios. Marcos 1, 1. A él se ora. Hechos 7, 59. Él es sin pecado. Primera de Pedro 2:22, Hebreos 4:15.
Él conoce todas las cosas, Juan 21:17. Toda la plenitud de la deidad habita en él, Colosenses 2:9. Hay un pequeño compendio de esas propiedades como Dios. Ahora, como hombre, pero recuerde que eso está en él todo, ¿cierto? En él, aunque son dos naturalezas distintas, fluyen en una sola persona. Pero entonces ahí las puedes ver. Ahora hablamos de las que son como hombre. Adoró al Padre, Juan 17. Fue llamado hombre, Marcos 15:39, Juan 19:5. Él fue llamado el Hijo del Hombre, Juan 9:35-37. Él oró al Padre, Juan 17. Él fue tentado, Mateo 4:1. Creció en sabiduría, Lucas 2:52. Murió. Está toda la parte de la muerte de la muerte en los evangelios. También en Romanos 5:8. Y tiene un cuerpo de carne y hueso, Lucas 24:30. Entonces ahí están las propiedades, ¿cierto? Ya te toca profundizar porque ojalá yo pudiera quedarme aquí. Hablábamos días, dice mi hija, ay, mi mamá le hablan de teología y son 3 y 4 días, hable y hable y hable y no se cansa. Y los que están aquí me conocen, saben que es así. No sé si te quedó claro, si te sirve la información, si quieres algo más. Listo, David. Eduardo. Sí, queda con la tarea de las citas, mi querido. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Pilar. Por aquí tenemos una preguntita también de uno de nuestros docentes de la facultad, nos está consultando vía chat interno. ¿Es posible seguir sosteniendo las dos naturalezas con los avances de la exégesis bíblica? Yo pienso que, acuérdense que el método histórico crítico es un poquito peligroso, ¿cierto? Yo pienso que hasta con la exégesis bíblica sí. El problema es hoy, los avances tecnológicos. Pensemos en eso, o sea, la exégesis bíblica, si usamos un método que quite todo, como es el histórico crítico, pues entonces puede haber mucha inconsistencia en lo que creemos. Pero acuérdense que hay un momento que es uno de los presupuestos de la teología, que son, ¿cuáles son? La experiencia, la razón, la fe y el lenguaje. Hay un momento en que la razón es rebasada por la fe y simplemente creemos, ¿cierto? Entonces, si usamos el método histórico crítico, indudablemente vamos a usar la razón y vamos a estudiar, va a llegar un momento en que la verdad que nos encontremos puede que no sea la que creemos, pero está la fe que rebasa ese entendimiento. Pienso yo, más el desafío es el hoy de nuestra historia, los avances tecnológicos, la era digital. ¿Nos vamos a cerrar a ella? Porque cuando ya nuestro cuerpo mortal esté disfrutando de la visión beatífica y sea el año 2200 y pico, todavía habrá, o 2300, 2400, todavía se estarán acordando de ese campesino de Galilea. Y ahí en uno dice, ¿pero qué tenía de especial? Pues que era Dios. Pero entonces, por ejemplo, ¿en dónde está la revelación plena de Dios? En el cuerpo de Jesús, en el Jesús hecho carne, ¿cierto? Pensemos mi tesis de maestría, el transhumanismo. Que ahí está la revelación plena de Dios. Yo propongo, un momentico, es de que haya humanidad en la versión mejorada del hombre, como se llama el transhumano, tiene que seguir existiendo la revelación. Y bueno, y otras mil cosas. Ahora estamos enloquecidos con la inteligencia artificial. Yo me pregunto,
que algún día esa inteligencia artificial no se declarará Dios. No sé, o sea, yo pienso y veo más riesgos en lo que estamos viviendo hoy, en la era digital, que en la exégesis bíblica. Pero digo, no soy biblista. Entonces, el que sea biblista, pues tiene más experiencia en esto. Lo mío es, mi especialización es la teología, que es dar razón de nuestra esperanza a todo el que no la pide, ¿cierto? Pero yo sí creo que hay más riesgos. ¿De perder la fe? No. Para el que tiene fe, las cosas son como son, ¿cierto? Pero sí hay muchos más riesgos hoy en día. No sé si el profe quedaría bien con la explicación que le di, con mi apreciación. Es mi apreciación, ¿cierto? Respeto la indudablemente lo que otro opina. Ok, muchísimas gracias, teóloga Pilar, por habernos acompañado durante esta noche. Ha sido un espacio de reflexión, por supuesto, y profundización teológica que nos encantará, por supuesto, volver a repetir en una otra oportunidad. También invitamos a todos nuestros asistentes a que se unan a nuestra oferta académica y también participar de grandes beneficios que por su inscripción en la noche de hoy podrán obtener. Ustedes han encontrado el formulario de inscripción totalmente gratuita en el chat para que dejen allí sus datos personales y puedan también acceder a todos estos beneficios que tenemos desde la Facultad de Ciencias Humanas y Eclesiásticas de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Los invitamos, por supuesto, también a seguirnos en nuestras redes sociales y a participar de todos los eventos y cátedras abiertas que nuestra facultad tiene para ustedes. No siendo más entonces, damos por finalizado este espacio, nos despedimos y les damos la última palabrita a la teóloga Pilar. Doña Pilar. Listo. ¿Les gustó el video? Ya me parece divino. Bueno, segundo, recuerden, la señora teología. A partir de mañana, este video estará colgado allá con otras enseñanzas, otras cosas de cristología que para su estudio las pueden usar. Esa es la forma de evangelizar virtualmente. Gracias a todos los asistentes. Bueno, quedo atenta a cualquier cosa. Si tienen alguna duda, le pueden preguntar al padre Julio mi correo. Se comunican por ahí con el mayor de los gustos. Claro, mi querido amigo Luis Fernando, compañero de muchas discusiones teológicas. Bueno, no sé, ya ustedes, si, como les digo, si quieren, el padre les da el correo y bueno, con mucho gusto es abierto a poder aclarar las dudas que tengan. Muchas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias también por su participación y su generosidad al acompañarnos en este espacio. Les deseamos a todos un feliz descanso y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, feliz noche. Hasta luego. Gracias, que estén bien, chao. Chao, chao.